bíblico a las frases, más bien les dio un sentido filosófico. Por ejemplo, al texto de Juan 1:9. Vamos a Juan 1:9, por favor. Que hace rato lo leímos un poquito. Bueno, no 1:9, pero capítulo 1 de Juan. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Note bien cómo lo traduce aquí. El doctor Van Dyck explica lo que hizo Justino. Incorporó la teoría del a priori a su pensamiento cristiano. ¿Qué es la teoría del a priori? Bueno, que nosotros venimos con algo ya en nuestra mente, en nuestro pensamiento, lo cual llamamos categorías de la razón. ¿Sí? Venimos con ciertas inclinaciones naturales en nuestra mente para razonar, y ese razonamiento es puro y no tiene ningún problema. Tomemos el texto bíblico de Juan 1:9. En el original griego, el texto es ambiguo y puede leerse de dos modos. En castellano, la ambigüedad se refleja en la versión conocida como versión antigua de Reina Valera, corregida en la revisión de 1960. En la primera, en la versión antigua, se lee: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es diferente a lo que viene aquí, Juan 1:9, ¿verdad? Vuelvo a leer. Aquel, es decir, Cristo, el Logos, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En tanto que la versión 1960 lee: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Se da cuenta de la diferencia? La antigua parece afirmar que la luz verdadera viene dentro de cada hombre que nace en este mundo. Es diferente, iluminándolo. En cambio, la revisión 1960 afirma que es la luz verdadera la que viene a este mundo, es decir, Cristo. Pues bien, Justino rápidamente se asió a la primera interpretación. La Biblia enseña con claridad, dijo, que cada hombre que viene a este mundo está iluminado por el Logos. Entonces todas las cosas, es decir, por la razón del Logos, el Logos era Dios mismo, por así decirlo, la razón de Dios. Si todo hombre tenía la razón de Dios, podían razonar, y todas las cosas que razonaran ellos iban a ser verdad absoluta, porque venía de Dios. Eso es lo que decía Juan 1:9. ¿Le parece que eso es lo que dice? En cambio, la luz verdadera es Cristo. Decía Justino: ¿qué es esta luz? Nada sino la luz natural de la razón, los a priori, aquellas cosas que necesito yo para razonar. Qué tremendo. Esa es la síntesis, exégesis. Justino vino con un tipo de mentalidad, y entonces leyó un texto y leyó la palabra logos y entendió, como en el pensamiento de Platón, logos quería decir razón. Entonces él entendió que en la Biblia también, y que todos los hombres venían con la razón en su ser, y que todos podían llegar a ser cristianos. Así pues, en su exposición de los pasajes bíblicos, más que importar el idioma, porque Justino hablaba griego, y buen griego, más que importar el idioma para la interpretación, parte vital para la misma, para la interpretación, es la cosmovisión, hermanos, la manera en cómo entendemos la realidad.
Lo que hizo este método fue aceptar a pie juntillas el pensamiento pagano para ayudar al pensamiento cristiano. Simplemente era una alianza momentánea, o eso parecía ser. Tomemos por ejemplo de este método también a Clemente de Alejandría y Orígenes, quienes tratan de impulsar un modo de vida griego cristianizado. Tomemos como ejemplo la escuela catequista de Alejandría o Didáscalo de Alejandría. Allí, especialmente con Orígenes, se enseñaban todas las ciencias, hermanos. Fue la primera universidad cristiana, o ese era el intento. Se enseñaban todas las ciencias desde lo griego, astronomía, matemáticas, física, teología, pero no hay un contacto real entre fe cristiana y las ciencias. Lo cristiano y lo pagano no se distinguen, sino solo en una materia, la teología. Y aún en la teología de Orígenes encontramos rezagos griegos, hermanos. Desgraciadamente los encontramos. Por ejemplo, Orígenes creía en la reencarnación de las almas, en la preexistencia de las almas. Es decir, que las almas comienzan a existir, el alma humana comienza a existir antes de nacer o antes de ser concebido. Es como lo que hoy se cuenta a los niños, se cuenta en esas reflexiones acerca del aborto, ¿no? Que es un angelito el niño y que Dios le dice al niño, no, pues ya no vas a estar conmigo, le dice Dios al angelito. No, ¿y a dónde me voy a ir? No, pues te voy a mandar con una persona que te va a amar mucho y va a estar contigo y te va a querer. Y el angelito está deseoso por entrar a un cuerpo humano. Y luego cuando mueren los niños decimos, ya es un angelito, ya volvió a ser angelito. Hermanos, cuidado con esas ideas. En la Universidad Cristiana griega del Didáscalo, en Alejandría, no era como tal una universidad cristiana. Lo único cristiano que tenía era que discutían la Biblia de vez en cuando. Y desgraciadamente eso se parece a muchas escuelas primarias, secundarias, prepas y universidades que se llaman a sí mismas cristianas, que hacen todo lo demás como lo hacen las otras escuelas y piensan igual que las otras escuelas, pero la única diferencia es que usan la Biblia y que al principio y al final hacen oración. Es aquí donde la iglesia comienza a diluir su mensaje. Por otro lado, la fuerza directriz del cristianismo, a pesar de que empieza a diluir su mensaje a la iglesia, esta fuerza espiritual sigue teniendo una fuerza aplastante. ¿Por qué? Porque el evangelio sigue siendo proclamado y sigue siendo anunciado Cristo Jesús como Señor, y aún así se van convirtiendo masas y masas de gente. A la vez que el método eisegesis-exégesis, surge la síntesis de la paradoja. Esta síntesis enfatizaba que el pensamiento cristiano y la filosofía pagana eran completamente opuestos entre sí, no podían verse. Lo griego y lo cristiano no se llevan, decían estos pensadores, que no debían mezclarse y que las diferencias entre ambos debían ser mantenidas. Hasta ahora todo suena muy bien. Decimos, si somos cristianos hay que ser bien cristianos y dejamos a los paganos ser paganos, o por lo menos eso parece, puesto que en la práctica aceptaban las premisas filosóficas del paganismo. Uno de los ejemplos es Tertuliano. Una de sus más famosas frases fue: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Es decir, ¿qué tiene que ver la proclamación del Evangelio con la proclamación de los filósofos? Él decía, daba a entender que la predicación apostólica que inició en Jerusalén
estaba en la diametral oposición con la enseñanza de los griegos en Atenas. Sin embargo, en la práctica se entregó a un pensamiento estoico, despreciando el cuerpo y sus pasiones. Así pues, odiaba la filosofía por un lado y por el otro usaba la filosofía. Por ello se llama de la paradoja. Decían una cosa por un lado, pero por otro lado se les decía. Hubo muchísima discusión entre ambas formas de pensamiento, pero es de notar que con la llegada del año 313, con el edicto de Milán por Constantino, y más exactamente en el año 380 con Teodosio, otro emperador romano, el cristianismo es oficializado como la religión del imperio, lo que hace que haya conversiones en masa y que pseudo cristianos entren a la iglesia. A partir de este momento, la historia de Cristo sobre el trigo y la cizaña se vuelve mucho más palpable en la iglesia de Cristo. En el lapso de los años siguientes hubo personas que se convertían al cristianismo solo por cuestiones políticas. Pero no había un cambio de corazón que sometiera toda su vida y quehacer al señorío de Cristo. Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia humana. Un estado, un imperio entero convertido al cristianismo. Esto inaugura una nueva época en el devenir histórico. Algunos cristianos han interpretado este hecho como un ardid de Satanás para infiltrar la iglesia. Lo que olvidan es que la iglesia ya estaba infiltrada. No es así, no pienso que haya sido un ardid satánico por acabar la iglesia. Pienso, y a la luz del testimonio bíblico, que es la manera en que Cristo mismo establece su señorío en el área política. Aquel imperio que tanto atacaba y se negaba a reconocer al Señor de todos los hombres, ese día se sometió y se puso bajo los pies del soberano Cristo Jesús. Todo un imperio, hermanos. Fíjense bien, piensen en las implicaciones de esto. Todo un imperio arrodillado ante Jesús. No estamos diciendo que no haya traído consecuencias penosas para la vida eclesiástica, sí. Pero es un símbolo de que Cristo Jesús es proclamado Rey. Roma ya no es la señora. César ya no es señor. Ahora Cristo Jesús es el Señor del imperio romano. Y es curioso que Jesús no deja que el imperio romano siga existiendo. Destruye el imperio romano. En el año 325, el emperador Constantino convoca a un concilio, puesto que existe un gran problema teológico en la iglesia. ¿Es Cristo igual a Dios o es menor que Él? Por un lado están los que dicen que es igual a Dios, y por el otro, los que dicen que es creado al igual que nosotros, que es la primera creación, por lo que es menor a Dios. Los primeros son los trinitarios, los segundos, arrianos. Pero la discusión no es tan sencilla. Uno diría, pues es una mera discusión teológica, es una mera discusión de palabras, porque eso decía Adolfo Harnack, haciendo menos la discusión del 325. Es una discusión de palabras, ¿no? Es homoousios o homoousios, una letra, ¿no? Y les gustaba ponerse a pelear por letritas, por palabras. No es eso, no era una cuestión de palabritas, de letras. La discusión no es tan sencilla, es el reflejo de la infiltración del paganismo en las filas cristianas, hermanos.
Son los rezagos del aristotelismo y del platonismo lo que hacen que Dios sea visto de diferentes maneras a como lo veían los cristianos del primer siglo. Es el espíritu de Aristóteles gobernando o queriendo tomar el poder de la iglesia. Es el espíritu de Platón queriendo entrar y poseer a la iglesia, dirigirla. La iglesia tiene que tener cuidado. Sin embargo, la decisión más importante se dio cuando el Concilio de Nicea, después de discutir acaloradamente el tema, ¿sabe cuánto tiempo discutió? 3 meses. Yo no aguanto ni unas 6 horas discutiendo teología. Y estos hombres de la antigüedad se llevaron 3 meses discutiendo todo el asunto. Después de discutir acaloradamente el tema, dio a conocer su postura. Leo el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Establece una doctrina filosófica aquí, un fundamento cristiano filosófico. Dios es el absoluto creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos. Vendrá a juzgar a vivos y muertos, y creo en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada, o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Universal o Católica. Tremenda la declaración de Nicea. La declaración de Nicea es una barrera. La declaración de Nicea es un dique grandísimo y fuerte contra las doctrinas de los filósofos griegos. El credo niceno le está diciendo a los griegos, consérvate allá. Recuerdo mucho que en la época primitiva de la iglesia, en la época de la iglesia antigua, no me gusta decir la iglesia primitiva, como que se oye como que eran de las cavernas o algo así, los cristianos del primer siglo. Pero recuerdo mucho de aquella idea que se manejaba en la antigüedad. Los catecúmenos, cuando iban a participar de la cena del Señor, la iglesia en general, los que ya eran cristianos maduros, se decía una frase: catecúmenos, salgan. Dices, ¿por qué? Pues que vean, ¿no? Ahorita nosotros decimos, pues que vean los catecúmenos el misterio de la Santa Cena y todo eso, ¿no? Cómo participamos. Pero en la antigüedad decían, no, esto es algo sagrado que no debemos permitir que sea mancillado de ninguna manera, ni siquiera que por viéndolo a alguien que no entiende todavía este misterio. Y pienso que esto es parecido a lo que hizo la iglesia del 325, poner un dique para que el pensamiento aristotélico no entrara a la iglesia, porque Aristóteles fue el que más daño le hizo a la iglesia, hermanos. Platón entró, pero pues ahí lo sorteamos, lo pudimos controlar, le pusimos un collar y todo. Pero Aristóteles se puso bravo y nos acabó.
Con esto la iglesia cristiana se asió fuertemente de la fuerza espiritual que la caracteriza: creación, caída, redención. Destruyó la influencia del aristotelismo por cerca de 1000 años. Permitió que la influencia destructora y perversa de la filosofía de Aristóteles fuese sacada de la iglesia, y así se conservó pura lo más que pudo. Se expulsó, por ejemplo, la idea de un Dios inmutable y se le sustituyó por una relación del pacto, hermanos. Yo soy de los que dicen que Dios no es inmutable. Yo soy de los que dicen que Dios es fiel. Porque cuando hablamos de inmutabilidad, hablamos del ser de Dios. Y díganme ustedes, ¿cuántos pueden conocer el ser de Dios? ¿Cuántos son tan poderosos en su razonamiento como para entender el ser de Dios? ¿Y sabe quién es el inventor de la inmutabilidad? Aristóteles. Pero no le digan nada. Lo que los cristianos creemos es que Dios es fiel a su pacto. Pero eso indica que entonces es inmutable. Eso no lo sé. Lo que yo sé y lo que Él me dijo es que Él es fiel a su pacto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A ver. ¿Eso habla de inmutabilidad? No. También habla de fidelidad. Jesucristo siempre va a ser fiel. Nunca va a cambiar su palabra, nunca va a cambiar lo que Él dijo, nunca va a cambiar lo que Él hizo. Él es fiel. Y la iglesia del primer siglo, del 325, expulsó esta idea y se enfatizó grandemente la relación de pacto. ¿Y sabe quién fue uno de los grandes defensores y de quien estoy haciendo mi tesis? Atanasio de Alejandría. Enfatizó la relación de pacto entre Dios, el pueblo y la ley que hay en medio. Es maravilloso, hermano. La teología de Atanasio pareciera la teología del siglo XXI, hermano. Hay una sección que a mí me impactó y me dejó así, que hasta temblé cuando lo leí. Porque decía que Cristo Jesús fue a través de quien Dios creó todas las cosas. Y que Cristo Jesús fue a través de quien redimió todas las cosas. Y decía Atanasio, así que no hay contradicción entre creación y redención. Yo dije, ni Barth dice eso. Ni ningún teólogo del siglo XX, del siglo XXI, del siglo pasado, antepasado, ya mencioné el pasado, llegó a entenderlo tan claramente como en el año 325. También se expulsó la idea de superior o inferior en la creación. Se recuperó una alta estima del mundo de Dios. Y se expulsó la idea de un logos como razón y se le vio más como la persona del Hijo de Dios por quien todas las cosas existen. Hay un sistema más cristiano en el año 325 y lo que viene. No significa esto que no hubo síntesis con algunas otras filosofías. Sí las hubo. Durante todo el periodo, hasta el año 1200, aproximadamente, la filosofía que dirigía el reflexionar y el quehacer de la iglesia era platónica, especialmente neoplatónica. Entre los grandes exponentes del platonismo y del neoplatonismo están los capadocios, los padres capadocios, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa y Basilio el Grande. También encontramos a Agustín de Hipona. Todos ellos son los grandes neoplatónicos de la iglesia, hermano. Y si ustedes tienen el credo niceno, si lo han leído, es gracias a estos padres, Gregorio, los dos Gregorios y Basilio, que tenemos un credo niceno más amplio, porque ellos lo perfeccionaron. En referencia a Agustín de Hipona, debe hacerse notar que aun cuando su pensamiento estaba permeado por el de Platón y Plotino, el último filósofo neoplatónico, debe de seguirse
debe seguirse viendo una fuerte influencia de la fuerza espiritual cristiana. Por ejemplo, en su libro de San Agustín, La ciudad de Dios, expone una visión cristiana de la historia de Roma e incluso pone de manifiesto un contraargumento muy común desde la época patrística. ¿Qué estaba pasando? Bueno, los paganos acusaban al cristianismo de ser el culpable de la destrucción de Roma por Alarico en el 410, considerándolo un castigo de los dioses paganos por haber abandonado el culto a los dioses. Eso decían los griegos, los romanos. Y Agustín lo que hace es regresarles el argumento, diciéndoles que ha sido castigo para Roma ese saqueo por causa de sus muy diversos excesos y pecados. Y expone toda una argumentación histórica defendiendo la religión cristiana como la salvación de los romanos mismos, sean paganos o cristianos. Les devolvió la cachetada con guante blanco a Agustín, porque, y si tienen la oportunidad, lean La ciudad de Dios, que es un libro muy interesante. En La ciudad de Dios viene ahí diciéndole: no, los cristianos fueron los culpables de que invadieran Roma porque era la ciudad eterna y los dioses protegían esta ciudad. Júpiter protegía esta ciudad. Y entonces el bueno de Agustín dice: no, lo que pasa es que en realidad esto es un castigo de Dios por causa de todos los pecados de Roma, por cómo Roma ha actuado contra los cristianos. Y la cachetada con guante blanco estuvo, y su argumento se basó diciéndole a los paganos: miren, ahí se ve que son ignorantes, decía Agustín, porque se les olvida que todos ustedes que están hablando contra la iglesia cristiana siguen vivos gracias a la iglesia cristiana. ¿Pero por qué? Porque los bárbaros respetaron los templos cristianos. Y todos los romanos que entraron, sean romanos cristianos o no, todos los romanos que entraron al templo cristiano, no los mataron ni los violaron. Era parte de las prácticas que tenían nuestros bárbaros: matar y violar a todos y acabarlos. Y respetaron los templos cristianos. Si algo mantuvo de pie a la sociedad posteriormente, fue la iglesia cristiana. Es con la obra de Agustín, que consta de comentarios a las escrituras y libros que versan sobre diferentes temas como retórica, política y también algo de matemáticas. Eso sí no los voy a leer. Es con la obra de Agustín que la iglesia se conserva un tanto firme en su fuerza espiritual, pero ya comienzan a escucharse los pasos del aristotelismo rondando a la iglesia una vez más. Quiere volver a entrar. El dique está cediendo. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cómo vamos con el tiempo? Media hora más. ¿Media hora más? Media hora. Ok. Vamos a entrar a la Edad Media. Tenemos media hora poderla. Sí, ahí la vamos a rellenar. 1000 años nada más. 1000 años nada más. Periodo histórico que va del siglo V, la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV. En este caso, la influencia de la comunidad cristiana ha sido mucho más abarcante, pero no nos dejemos engañar. No fue una influencia del todo cristiana, fue más bien la influencia del pensamiento sintético totalmente. Aunque estamos hablando aquí en términos de años, estoy más conforme en hablar en términos de ideas. ¿Qué ideas gobernaban la sociedad de entonces y modelaban el actual diario de la gente? Hasta ahora tenemos la idea principal del platonismo, como lo hemos dicho ya anteriormente. En los siglos V al X hay una floreciente civilización siendo construida.
Es la época llamada Alta Edad Media. El Imperio Romano ha caído y se hace necesario replantearse cómo ha de ser reconstruida la sociedad, por lo que empiezan a existir nuevos sistemas económicos y políticos impulsados por la religión cristiana, junto con una visión platónica. En el siglo VII surge el Islam como religión y empieza a tratar de competir por la hegemonía de Occidente. Es una tercera fuerza espiritual. Está guiada por el pensamiento aristotélico, así que más adelante seguramente oiremos hablar de ella. Pero a la par del expansionismo islámico surge el Imperio Carolingio, o lo que se llama más adelante el Sacro Imperio Romano, una entidad uniforme en la época de Carlomagno, pero muy inestable en los próximos siglos. El feudalismo también empieza a surgir y se corona como el sistema económico y político que ha de guiar el actuar de la sociedad. Todo esto, hermanos, surge del cristianismo. Bueno, obviamente el cristianismo pues mezclado con el platonismo. Tenemos muchos místicos cristiano-platónicos en busca de visiones beatíficas, en busca de un cielo estratosférico que nos haga sentir mejor en medio de nuestras dificultades sociales y políticas. O sea, es curioso esas películas que están saliendo mucho. El cielo es real, una de las películas que salió. Qué bonita, ¿no? Muy bonita. Y un niño o niña, no me acuerdo qué era, pintando a Jesús y pintando el cielo y pintando tan bonito. Y, ay, mira, qué curioso que vendan las pinturas, ¿no? Muy aparte. Pero es un cielo hermoso. Y uno se preguntaría, ¿cuál es la esperanza del cristiano? ¿Ir al cielo? ¿O la esperanza del cristiano es la resurrección? ¿Qué dicen los credos? Creo irme al cielo cuando me muera y allá quedarme para siempre. No, ¿verdad? Dice, creo la resurrección de los muertos. Lo que pasa en medio no me interesa, yo quiero resucitar. Eso es lo que dice el cristiano. ¿O a poco, hermanas, no quieren volver a recuperar esa belleza que ustedes tenían y que supuestamente hoy han perdido? Bien salvada, ¿verdad? Por eso. Supuestamente hoy han perdido, pero no la han perdido. ¿O a poco los varones no quisieran tener ese cuerpazo que todos deseamos sin ningún esfuerzo? Para eso es la resurrección, hermanos. ¿Se imaginan? El cielo es otra cosa, hermanos. El cielo es el tentempié, ¿sí? Son los totopos que te dan en el restaurante antes de la comida. La comida es la resurrección. Es lo que queremos, es volver a tener este cuerpo mortal, vestido de inmortalidad, corruptible, vestido de incorrupción, que las enfermedades se acaben y todo. La muerte es el estar tranquilo. Por eso el cielo, aquí, el cielo en el pensamiento de la Edad Media tiene una gran importancia tremenda. Los monasterios empiezan a ganar terreno como centros de ayuda al prójimo en una edad que la única institución fuerte era la iglesia organizada. El Estado no, como tal, no tenía tanta fuerza. Los fuertes eran las iglesias institucionales. Es ahí donde la iglesia, la comunidad cristiana, empieza a replegarse. Iglesia no son los creyentes en Cristo en la Edad Media. Iglesia son todos aquellos que forman parte del clero, de la institución eclesiástica. Si tú quieres ser parte de la iglesia, tienes que entrar al oficio eclesiástico. Si tú quieres servir a Dios, tienes que entrar a la iglesia. Y ahí empieza todo. Todo empieza ahí. Pareciera existir en la Alta Edad Media una especie de alianza con el pensamiento platónico. Es así, ténganlo por seguro. Pero lo que más les encanta es que en la Baja Edad Media es peor la situación. Ahora ya no es alianza con el platonismo, sino con el aristotelismo.
Aristóteles, quien fuera expulsado de la iglesia en el 325, ahora entrará por la puerta grande. La Baja Edad Media, la que ya llamamos propiamente Edad Media, va del siglo XI al XV. Aquí es donde surgen las instituciones más importantes de la antigüedad, que hasta hoy siguen teniendo impacto. Por eso me molesta mucho que se diga mucho que la Edad Media era el oscurantismo. ¿Sabe quién inventó eso, hermanos? Los filósofos de la Ilustración, porque ellos eran los iluminados, la época de las luces. Todo lo anterior era la época de la oscuridad. Mentira. En la Edad Media sí, no es como hoy, ni es como en la Ilustración, es cierto. Pero la Ilustración no hubiera sido posible sin la Edad Media. Por ejemplo, uno de los inventos de la Edad Media es la universidad, cuyo origen se encuentra más tempranamente con Carlomagno y el establecimiento de escuelas palatinas, catedralicias y monásticas. ¿Sabe por qué se llaman las universidades la cátedra de filosofía? O la cátedra de esto, o la cátedra de aquello. ¿Y por qué las catedrales se llaman así? Porque la silla era la cátedra. La silla donde se sentaba el obispo era la cátedra. Y el obispo era el que instruía a la gente. Y ahora nos quitan la chamba y dicen que nosotros no tenemos carreras teólogos. Es a partir del año 1000 que se empieza a fundar universidades patrocinadas por el rey y otras por el papado. Las primeras, las patrocinadas por el rey, se llaman universidades reales, y las segundas, patrocinadas por el papa, se llaman universidades pontificias. Aquí en México tuvimos una que se llamó Universidad Real y Pontificia. O sea que ¿quién la patrocinaba? El rey de España y el Papa de Roma, ¿verdad? Viva Fernando VII. Y después de ahí, ¿sabe qué universidad surgió? Se transformó y surge la UNAM. Así es, humanistas surgieron del escolasticismo. Empezó el Papa y todo el rey de Roma, el rey de España fue el que nos trajo esto. Y el pensamiento humanista se gloría de ser una invención nueva. No, señor. Vienes de allá. No te olvides de quién eres. Dentro de las universidades se gestó un sistema de pensamiento llamado el escolasticismo. Pero no nos engañemos, no es un sistema cristiano de pensamiento. Al igual que en las universidades no había un sistema cristiano, la fuerza espiritual del cristianismo había venido a menos, esto debido a la síntesis. Antes de entrar al escolasticismo es necesario hablar de las cruzadas. Ellas del siglo XI al XIII supusieron un contacto con el Islam, especialmente para aquellos que moraban en Tierra Santa. Avicena y Averroes, que estuvieron por ahí en España, fueron filósofos árabes, aristotélicos, que influenciaron gran parte de la teología. Los islámicos tenían un gran aprecio por el pensamiento de Aristóteles, lo que les hacía expertos en varias ciencias, porque Aristóteles desarrolló muchas de ellas. Esto impresionó a los cruzados, pero más aún a los eruditos de las universidades, quienes vieron en Aristóteles una nueva oportunidad para darle mayor fuerza a la teología. ¿Qué fuerza necesitaba la teología? ¿No tenía suficiente fuerza el motivo básico del cristianismo para darle el impulso? No el mismo Pablo había puesto delante de los filósofos atenienses una filosofía cristiana o una protofilosofía cristiana. De ahí pues surge, y dicho en forma muy escueta,
la nueva síntesis del escolasticismo. Dijimos anteriormente que el pensamiento cristiano había sido unido al pensamiento platónico. Las fuerzas espirituales opuestas entre sí se habían puesto una frente a la otra en una alianza contra naturaleza. Cristo, a través de la revelación que él tuvo en Génesis 3:15, dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Toda la historia humana nos habla de esa antítesis, hermanos, es una pelea constante. Y la síntesis, después de la síntesis viene el gran castigo de Dios, hermanos, el diluvio. Nótelo bien. Después que los hijos de Dios, es decir, los que seguían a Dios, y las hijas de los hombres se unieron en matrimonio, vino el castigo sobre la humanidad. No porque hubiera aberraciones humanas como gigantes, no era por eso. El diluvio por gigantes era lo de menos. El diluvio vino porque desechamos la separación entre los dos pueblos.